El tercer concierto en Las Vegas fue literalmente una locura emocional para cualquiera que estuviera prestando atención a Jikook, porque otra vez demostraron esa conexión tan intensa que tienen y que simplemente no pasa desapercibida. Y es que ya ni siquiera se trata de buscar momentos o exagerar cosas pequeñas, porque cuando ellos están juntos, todo cambia automáticamente. La dinámica cambia, el ambiente cambia, las expresiones cambian y hasta la energía alrededor de ellos se siente distinta. Esta vez los dejaron sentarse juntos otra vez y sinceramente bastaron unos minutos para que pareciera que el resto del mundo desapareció completamente. Como siempre pasa con ellos, no era suficiente simplemente estar al lado del otro. No, ellos necesitaban sentirse cerca de verdad, tocarse, hablarse, reírse entre ellos, inclinarse el uno hacia el otro, aunque ya estuvieran pegados. Es algo tan propio de su relación que ya ni sorprende, pero aún así sigue llamando muchísimo la atención. Y de verdad hay algo demasiado evidente cuando Jimin y Jungkook comparten espacio. Parece que automáticamente crean su propia burbuja y todo lo demás pierde importancia. Los demás miembros estaban ahí, el escenario estaba lleno, las cámaras se enfocaban por todos lados, había miles de personas mirando, pero aún así, ellos seguían completamente concentrados el uno en el otro. Y eso fue exactamente lo que hizo tan especial este concierto. Las pequeñas interacciones, las sonrisas, Jungkook tocando constantemente a Jimin solo para hacerlo reír, Jungkook acercándose, aunque no hubiera necesidad, porque ya estaban literalmente al lado. Jimin reaccionando a todo con esa sonrisa enorme que aparece siempre que Jungkook empieza a molestarlo. Son detalles pequeños, sí, pero juntos crean algo muchísimo más grande. Porque lo más impresionante de Jikook nunca son las grandes escenas ni las cosas exageradas. Siempre son esos momentos simples los que terminan diciendo demasiado. La manera en que se buscan sin darse cuenta, cómo incluso cuando hay espacio suficiente para sentarse cómodamente separados, terminan completamente pegados, como cada vez que hablan parece que se olvidaran de todo lo demás alrededor. Y eso fue exactamente lo que pasó en este concierto. Otra vez parecía que solo existían ellos dos. Otra vez daban esa sensación de estar en un mundo completamente aparte, donde nadie más entra. Y honestamente, ya cansa muchísimo ver cómo algunas personas intentan sacar conclusiones absurdas de esto, porque otra vez empezaron a aparecer comentarios diciendo que Jungkook solo se ve feliz con Jimin, o que cuando está con otros miembros no actúa igual. Y sinceramente eso es tergiversar completamente las cosas. Jungkook ama profundamente a todos los miembros de BTS, igual que Jimin también ama al resto. Eso jamás ha estado en duda y se nota en cada interacción que tienen como grupo. BTS es una familia y la relación que comparten entre todos es real y fuerte. Pero aceptar eso no significa ignorar algo que es demasiado evidente. La dinámica entre Jimin y Jungkook es distinta. Y distinta no significa mejor ni peor, solo diferente. Porque cuando ellos están juntos hay un nivel de confianza y cercanía física que cambia completamente la manera en que interactúan. Con otros miembros pueden bromear, abrazarse, reír y pasarla bien. Claro que sí, pero con Jikook siempre hay algo más intenso en los detalles. Hay demasiada necesidad de contacto. Siempre están buscando excusas para tocarse, aunque sea mínimamente. Un brazo, un hombro, una mano, una rodilla. Siempre existe algún tipo de contacto físico entre ellos. Y no parece algo planeado ni algo para llamar la atención. Al contrario, se ve completamente natural, como si para ellos fuera normal necesitar esa cercanía constante. Y eso es precisamente lo que vuelve tan llamativa su química, porque no es solo que sonrían cuando están juntos.
es todo lo que pasa alrededor de esas sonrisas. La manera en que Jungkook mira a Jimin cuando se ríe. La manera en que Jimin automáticamente presta atención cada vez que Jungkook le dice algo. Cómo se acercan para hablar, incluso cuando podrían hacerlo perfectamente desde la distancia. Cómo terminan inclinándose uno hacia el otro, como si inconscientemente quisieran reducir cualquier espacio entre ambos. Literalmente parece que nunca es suficiente cercanía para ellos. Además, algo que mucha gente nota es que las sonrisas que tienen juntos se sienten distintas. Jungkook se ve muchísimo más relajado cuando está con Jimin, más juguetón, más tranquilo, más libre. Y Jimin igual. Tiene una expresión demasiado suave cuando interactúa con Jungkook, como si automáticamente se sintiera cómodo y feliz solo por tenerlo cerca. Y esas cosas no se pueden fingir durante tantos años. Porque lo más increíble es que esta dinámica no es nueva, y aún así sigue viéndose igual de intensa con el paso del tiempo. Después de tantos años juntos, todavía parecen dos personas que simplemente disfrutan demasiado la presencia del otro. Y fue exactamente eso lo que hizo tan especial este tercer concierto en Las Vegas. No fueron solamente momentos tiernos, fue la sensación constante de que estaban completamente enfocados uno en el otro. Fue ver cómo Jungkook seguía buscando hacer reír a Jimin. Fue notar cómo, incluso rodeados de miles de personas, seguían actuando como si solo existieran ellos dos. Fue ver otra vez esa conexión tan natural, tan cercana y tan íntima que tienen cuando comparten espacio. Porque sinceramente, cuando Jikook está junto, se siente diferente. La energía cambia completamente. Y no importa cuántas veces pase, siempre termina llamando la atención porque hay algo demasiado genuino en la forma en que interactúan. No necesitan hacer grandes demostraciones ni momentos exagerados para que la química entre ellos sea evidente. A veces basta simplemente con verlos sentados juntos para entender todo, porque con ellos nunca es solo sentarse juntos. Con ellos siempre hay risas, contacto físico, miradas cómplices, conversaciones bajitas, empujones suaves, sonrisas incontrolables y esa sensación constante de que pertenecen a un pequeño mundo aparte donde nada más importa mientras estén uno al lado del otro.